tenemos un programa dedicado a Colombia. Colombia es noticia esta semana por muchas razones, pero concretamente por lo que ha sido esta medida de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de dictar casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y hoy tenemos pues un programa dedicado precisamente a analizar esto, que para muchos es obviamente una jugada política que tiene que ver además, lejos de la justicia, con una venganza, mientras quienes han estado realmente inmersos en criminalidad, quienes durante la historia de Colombia han estado pues siendo o sometiendo a la sociedad colombiana a la zozobra, al miedo, al terror, están libres e incluso haciendo política, pues vemos cómo se ha tomado esta decisión, que por supuesto preocupa muchísimo a los demócratas de toda la región y del mundo, pero también, por supuesto, coloca una gran alarma en lo que significa el avance de la izquierda, como nosotros hemos dicho siempre en este programa, esa izquierda criminal organizada en el Foro de Sao Paulo, que ha visto a Colombia siempre como una especie de joya de la corona y que no han podido todavía tomarla, pero van en ese camino, van en ese propósito, y eso nos preocupa. Y yo siempre rescato, además, lo decía el otro día en mis redes sociales, el carácter que Álvaro Uribe Vélez tuvo durante su presidencia para literalmente luchar solo contra todo lo que significaba la izquierda y el socialismo bolivariano en América Latina. Le tocó enfrentar solo a lo que significaba la chequera, la petrochequera venezolana, esa petrochequera que tanto financió movimientos subversivos y gobiernos de izquierda en América Latina, mientras él se representaba como una opción no solo favorable a la libertad, sino comprometida con la democracia. Y precisamente eso es lo que pareciera no le perdonan. Así que vamos a comenzar de una vez y me honra muchísimo presentar a mi primera invitada de la mañana de hoy, la senadora Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático. También trabajó muy de cerca con Álvaro Uribe y además, hay que decir, es una de las voces más firmes y defensoras de la causa venezolana. Siempre está allí muy pendiente y comprende perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela y ahora lo que significa esto para Colombia. Bienvenida, senadora. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doctor Pedro. Un saludo para usted y para todas las personas con las que podemos compartir a esta hora. No, gracias a usted por acompañarnos. Senadora, para quienes escuchan y quizás no están muy enterados de lo que ocurrió esta semana, concretamente, ¿qué está pasando hoy en Colombia? ¿Qué está pasando hoy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Bueno, la historia es muy larga. ¿Cuál es la situación hoy? La fotografía. El expresidente Álvaro Uribe está en un proceso en la Corte Suprema de Justicia y esa Corte, sin vencerlo en juicio, siendo el mismo ente acusador, condena, una especie de condena informal que se considera desproporcionada porque además casi que violenta el principio de presunción de inocencia y llama la atención que la Corte, que hoy tiene por segundo día tras las rejas al presidente Uribe, sea la misma Corte que dejó en libertad a Santrich, aduciendo que el narcoterrorista de la FARC no representaba un peligro para la sociedad, que la libertad era un derecho fundamental y que él se tenía que defender en libertad. En cambio, al expresidente Uribe, que es un demócrata, que siempre ha compadecido frente a la justicia, hoy lo tienen privado de la libertad. Así es, justamente ese era uno de las reacciones cuando me enteré de la noticia, que era irónico que llevara a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez, aunque fuera en su casa, mientras Santrich no solo es que fue prácticamente fugado, sino que además está fugado, está escapado, está en Venezuela. Y es dramático porque al final la señal que envía esto es una señal de impunidad y es lo que refleja además no solo el criterio de venganza bajo el cual se manejan estos grupos, porque hay que decirlo, senadora, la FARC no solo, si en algo ha ayudado esa falsa paz, porque yo siempre le he llamado falsa paz que tuvo lugar en Colombia, si algo ha ayudado no solo es a que la FARC no haya dejado el campo, es decir, siguen en la lucha armada, sino que además hayan tomado también un brazo político y hayan tomado control importante de sectores del Congreso colombiano. Es decir, la paz, si de algo sirvió, fue para privilegiar la impunidad, pero además para darle, además del brazo armado que se mantiene, un brazo político a la FARC y a la guerrilla colombiana. Y eso es profundamente desmoralizador para quienes además entienden que no puede haber paz sin justicia, y pareciera que lo que hoy están haciendo estos grupos es precisamente utilizar la venganza, no la justicia, para intentar acabar con quien
desde siempre los enfrentó con total frontalidad y con total valentía, ¿no? Así es, uno lo que ve es que aquí hay un gran entramado donde entran estructuras criminales, donde entra la izquierda internacional, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todos orquestados, la mano de Juan Manuel Santos y su falso proceso de paz detrás del expresidente Uribe. Es que esta historia es muy vieja. Esto empieza durante el gobierno del expresidente Uribe, donde hay un enfrentamiento con las Cortes, porque en ese momento, cuando se estaba investigando a narcotraficantes y paramilitares, coincidió que esas investigaciones llevaron a los magistrados de las altas cortes. Se empieza a descubrir entonces que hay una alianza entre criminales y magistrados. Luego sale a la luz pública lo que se ha denominado el cartel de la toga y cómo muchos de esos magistrados vendían las resoluciones que debían tomar en justicia. Y mire, es que detrás de este proceso hay muchas infamias, hay muchos temas que generan polémica. ¿Cómo empieza este proceso? En 2012, el expresidente Uribe denuncia ante la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda, como todos saben, aliado de la FARC, de Santrich, de todos ellos, porque nos enteramos que estaba yendo a las cárceles a buscar criminales y paramilitares para que ellos dieran testimonios, falsos testimonios contra el expresidente Uribe. Lo hacía ofreciendo prebendas. El expresidente lo denuncia en 2012. Nos llegan nuevas pruebas en proceso, que Cepeda no es culpable, que el dinero que llega de parte de él a través de una ONG, que es la Comisión de Solidaridad con Presos Políticos, pues es una ayuda humanitaria, que él no está comprando testigos. Y en cambio, ese mismo mes archivan a Cepeda y le abren proceso al expresidente Uribe, denunciado por un abogado de Cepeda, del colectivo Alvear, que dice que es Uribe el que está tratando de manipular testigos. El proceso de Cepeda llevó 6 años para que se archivaba. El de Uribe, en 24 horas, esa corte abrió expediente y envió investigadores a la cárcel para que le hicieran una entrevista al supuesto testigo de Cepeda, Monsalve. Hay otra irregularidad, además de eso, que llama mucho la atención. El expresidente Uribe aquí se denomina chuzado. Lleva un proceso contra un representante a la Cámara, un congresista que es Nilton Córdoba. En ese proceso, ellos interceptan la línea telefónica del expresidente Uribe y el magistrado dice, no, es que fue por error, porque el representante Nilton, cuando le preguntamos su teléfono, fue el número de Uribe. Nilton Córdoba, bajo juramento en la corte, dice, yo jamás di el teléfono de Uribe. Cuando me preguntaron mi teléfono, yo di mi teléfono. Pero además, la empresa telefónica en Colombia le había enviado un certificado al magistrado Barceló donde le decía que esa línea era de Uribe. A pesar de esa carta de la telefónica, a pesar de que los investigadores del CTI le dijeron al magistrado que esa línea era de Uribe, él lo tuvo chuzado durante 30 días más. Y otro agravante, esa fue una interceptación ilegal que la corte dice que fue por error, pero además fueron más de 21,000 horas de conversación del presidente Uribe, y esas 21,000 horas las cogen de un proceso y las meten en otro proceso totalmente diferente, o sea, una prueba viciada, una prueba ilegal, y la cogen de un proceso y la ponen en otro. Otra irregularidad, el magistrado que fue ponente contra el presidente Uribe en la corte trabajó con la esposa de Cepeda y no se declaró impedido. Y algo mucho más grave, nosotros nos preguntamos si ese ponente va a responder porque fue acusado de ir donde el fiscal, en la investigación, el fiscal dijo el presidente Uribe jamás tuvo conocimiento de nada, un fiscal que además fue nombrado por Montealegre, que todo el mundo sabe que es un fiscal, denuncia porque al parecer el ponente contra el presidente Uribe amenazó a ese fiscal por haber llegado a esa conclusión. Aquí hay muchas irregularidades. Por ejemplo, uno de los testigos, que es el ex paramilitar de apellido Vélez, tiene varias denuncias en proceso por falso testimonio. Él está condenado por extorsión y es una persona además que dicen
que supuestamente el abogado del presidente Uribe presionó para testificar, y lo más extraño es que el testimonio de ese ex paramilitar es el mismo desde mucho antes que se iniciara el proceso contra el presidente Uribe. Él ha dicho desde hace varios años que ha sido presionado por el senador Iván Cepeda para, entre comillas, joder a los Uribe. Con el otro testigo, que es Monsalve, llama la atención. Dicen que Uribe lo presiona para el testimonio, y quien pidió durante 20 ocasiones entrada a la cárcel para hablar con él fue Cepeda. De las 20 hay pruebas de que 9 o 10 ocasiones efectivamente entró. Ese mismo preso tiene su familia unas consignaciones parte de la ONG que ayuda a Cepeda, que es esa Comisión de Solidaridad con Presos Políticos, y también llama la atención que a él lo trataron de presentar ante la JEP para beneficiarse con este tribunal de impunidad de las FARC, y no lo presentó el abogado de Uribe. Quienes lo presentaron para tratar de beneficiarlo fueron el abogado cercano a Iván Cepeda Toro y el abogado de alias Jesús Santrich. Cuando uno revisa todo lo que usted nos está contando, senadora, pues claramente es la radiografía de un poder infiltrado y de una justicia que al final, si algo nos ha demostrado el socialismo del siglo XXI con los ejemplos de Venezuela y tantos otros, es que necesitan desmantelar el sistema judicial, necesitan desmantelar la administración de justicia para convertirla en un brazo político, pero además en un brazo que responde a la impunidad de los delitos y fechorías que esta gente comete cuando está en el poder o cuando son oposición. Y eso es gravísimo porque preparan el terreno, es decir, lo que estamos viendo acá es la antesala de la impunidad bajo la cual podría gobernar la izquierda a partir del año 2022 en Colombia si siguen con este plan, que es un plan, como bien usted decía, orquestado, que tiene componentes internacionales, que además tiene claros indicios de que Colombia no lo han podido tomar, es decir, lo intentaron por la guerrilla, no pudieron, lo intentaron luego con candidatos como el señor Petro, no han podido. Sin embargo, bueno, Petro está allí, y además hay que decir, Petro muy descarado, la manera como salió prácticamente a pontificar con respecto a lo que ocurría con el expresidente Uribe, mientras él en este momento está contra la pared con el caso Alex Saab y el financiamiento que ha recibido por parte de sus testaferros para las campañas. Es decir, el caso de Petro es otro caso que está allí pendiente y que la justicia también debería responder. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta, pero ciertamente resulta lamentable ver esto, sobre todo en un contexto en el que, como yo decía, los mismos que celebran hoy la casa por cárcel de Uribe son los mismos que quieren hacer de la casa, es decir, de Colombia, una cárcel en el futuro. Y yo creo que eso es fundamental comprenderlo, ¿no? Porque es parte de la respuesta que tienen que dar también los sectores democráticos de Colombia, la respuesta contundente frente a esta arremetida contra el presidente Uribe, que además muchos dicen el argumento típico neutral, ¿no? Bueno, que la justicia, nadie está por encima de la justicia, que nadie debe estar lejos de la justicia, todo el mundo tiene que ser, digamos, la justicia debe alcanzarlos a todos y no sé qué más. Pero cuando usted denuncia todo esto que nos está diciendo, uno se da cuenta que no es una justicia realmente imparcial, es una justicia que está acomodada para un procedimiento que además no es justicia, es venganza. Y eso es muy grave porque eso al final devasta a las sociedades, las derrumba. Una sociedad que celebra que haya guerrilleros en el Congreso mientras siguen en el campo y que a la vez celebra que haya un expresidente detenido en las condiciones en las que fue detenido, pues es una sociedad que se está condenando. Ahora, yo quiero preguntarle sobre la respuesta de ustedes como partido, como centro democrático, como bancada en el Congreso, en tanto en diputados como en la Cámara del Senado, y en general, ¿no? La respuesta política a esto. ¿Qué proponen? ¿Cómo están viendo este proceso? ¿Cómo está el presidente Uribe? ¿Y cuáles son los siguientes pasos en este proceso tan lamentable? Nosotros en Colombia y en el mundo estamos denunciando todas las irregularidades del proceso, además porque, como usted lo decía, doctor Pedro, es como una especie de déjà vu. ¿Cómo empezó el tema de Chávez en Venezuela? Con la cárcel del expresidente Carlos Andrés Pérez. Aquí están haciendo lo mismo. Sí. Y recuerde cómo empezó la dictadura en Cuba, con la amnistía de Castro. Recuerde la amnistía de Chávez y aquí la amnistía de la FARC. Cada que se amnistían criminales
como Castro en Cuba, Chávez en Venezuela y la FARC en Colombia. Ellos entran al sistema democrático no porque lo respeten o porque lo quieran, sino para destruirnos desde adentro, para destruir nuestros países, nuestra institucionalidad, nuestro Estado de Derecho. Nosotros, ¿qué hemos resuelto? Primero, una denuncia interna y externa sobre el proceso, informar a los países. Dos, pedir a los demócratas del mundo que se manifiesten y que nos ayuden a hacer veeduría internacional, porque aquí no hay justicia, aquí lo que hay es un aparato de venganza criminal orquestado por la izquierda internacional, orquestado por los grupos criminales colombianos. Nosotros arrancamos la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente solo para reformar la justicia. Nosotros creemos que Colombia no puede seguir sometida a una dictadura de unos jueces aliados con una línea socialista, con una línea comunista, que lo único que quieren es perseguir y llevar a la cárcel a sus contradictores. Nosotros estamos haciendo un llamado a la academia, a los distintos partidos, a los distintos sectores de la sociedad para mover esta Asamblea Nacional Constituyente solamente para hacer la reforma a la justicia, porque mire, doctor Pedro, este es un tema viejo. Desde hace mucho tiempo los colombianos estamos padeciendo los abusos de estas cortes. ¿Y qué ha pasado? De 2002 a 2018 van 19 intentos de reforma a la justicia y no han sido posibles, porque cada que el Congreso intenta adelantar la reforma, llegan sectores de esta justicia a presionar y a chantajear el Congreso. Por eso vamos a tener que acudir al constituyente primario, a los colombianos, para poder hacer la reforma a la justicia. Para nosotros ha sido muy importante las voces de apoyo de muchas personas, de presidentes, expresidentes, de parlamentarios que desde el exterior están atentos a lo que viene pasando en Colombia. Usted lo decía, el expresidente Uribe ha logrado ser un muro de contención a este socialismo, a estas estructuras criminales. Y estos criminales son los que hoy quieren llevarlo a la cárcel, son los que hoy quieren romper el dique. Nosotros necesitamos ayuda, nosotros solos no vamos a poder. Este es un momento muy difícil donde necesitamos a todos los demócratas del mundo rodeando y haciendo veeduría a este proceso. Así es, de hecho, esto demuestra la urgencia de organización por parte de quienes defienden la democracia y la libertad en el mundo, porque es la única forma de poder hacer frente a estos grupos que están muy articulados y que tienen décadas desestabilizando, recibiendo financiamiento criminal para hacer lo que hacen. Usted decía algo que es muy cierto, esta gente utiliza la democracia para llegar al poder y luego acabar con la democracia, pero además con el agravante de que en el caso concreto de Colombia, estos grupos durante 60 años estuvieron haciéndolo fuera de la institucionalidad del Estado, es decir, estuvieron atentando contra el Estado desde afuera, ahora lo hacen desde adentro, paz, que lo único que ha traído a Colombia es impunidad, bajo el argumento de que con la paz iban a dejar las armas, y resulta que, como lo decía al principio, tienen las armas todavía, y además también tienen la política ahora a su favor, y eso es terrible, porque al final denota muchísimo la complicidad de, además, quien llegó a ser ministro de la defensa de Uribe, quien tiene en gran parte cierta corresponsabilidad en muchas de las cosas bajo las cuales está siendo acusado el presidente, de quienes al final terminan por querer desestabilizar a Colombia y a la región entera. Y yo creo que ahí el mensaje que usted da es fundamental hacia los demócratas del mundo. Es decir, yo veía con vergüenza esta semana la Cámara, la principal Federación de Cámaras de Comercio en Venezuela, tiene su asamblea anual y el vocero, el orador de orden es Juan Manuel Santos, para hablar de las maravillas del proceso de paz en Colombia y lo que ha significado rescatar la paz en ese país. Me da mucho dolor, me indigna ver que la empresarialidad venezolana, una buena parte de ella, le esté abriendo las puertas a alguien que no solo queda demostrado que su premio Nobel de la Paz pareciera que fue más arreglado que otra cosa, pero que además está trayendo resultados terribles para Colombia y que los vamos a ver apenas estamos viendo el comienzo. Ahora, senadora, yo quiero cerrar la entrevista y haciéndole una última pregunta. Hemos visto movilización de los colombianos en las calles. Hemos visto que han convocado protestas, caravanas, también cadenas humanas. ¿Cómo ha respondido la sociedad colombiana frente a este atropello y frente a lo que significa Álvaro Uribe para Colombia y para la historia de ese país?
Yo creo que el presidente Uribe en ese sentido se debe sentir tranquilo. El pueblo colombiano es superior a sus dirigentes. La gente espontáneamente salió a la calle ese mismo día a manifestarse en carros con pitos, en sus casas con cacerolazos, con banderas de Colombia. No han parado un solo día en cadenas de oración, en manifestaciones pacíficas, en manifestaciones que muestran el carácter civilista y democrático de quienes están detrás del presidente Uribe y le creen a él. Y mire, doctor Pedro, aquí todos los sectores empresariales, la ANDI, la Cámara de Comercio, el Intergremial, se ha manifestado en respaldo al presidente Uribe. Fede Palma, la Asociación de Agricultores de Colombia. Yo también aprovecho para agradecerle a ese sector privado productivo colombiano que sigue creyendo en la Constitución y lamento lo que usted me cuenta del empresariado venezolano. El día que ellos tuvieron que escoger entre plata o patria, escogieron plata y se quedaron sin plata y sin patria. Ellos se convirtieron en cómplices de la narcodictadura que arruinó a su país y hoy parece que siguen en la misma línea, porque Santos fue cómplice de Chávez y cómplice de Maduro, porque Santos además no ha escatimado en ser cómplice de la FARC, del ELN, de las estructuras criminales que hoy delinquen desde territorio venezolano. Unas estructuras que no tienen límites ni éticos ni fronterizos, que el daño que hacen en Colombia también lo hacen en Venezuela. Qué lamentable para mí escuchar eso. Que no olviden, Santos no dejó a Colombia en paz. Santos le entregó impunidad y más poder a los criminales que durante décadas han bañado de sangre, de dolor y muerte a esta patria, que es una patria hermana de Venezuela. Que no olviden que Santos ha manipulado las cortes, que Santos está detrás de todo este aparataje criminal, que quiere llevar a la cárcel al presidente Uribe y que quiere acabar con nuestra institucionalidad. El llamado es: no se equivoquen, no se sigan equivocando. Nosotros tenemos que luchar por la democracia en Colombia y en Venezuela. Ya con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua hemos visto que perder la democracia es muy fácil, recuperarla es muy difícil y debe ser una tarea de todos. Así es, ese es el triángulo del mal. Esos tres países que usted acaba de mencionar son el triángulo del mal. Cuba, Venezuela, Nicaragua representan sus regímenes, el triángulo del mal. Y ciertamente, senadora, aquí hay una lucha que hay que seguir dando. Usted acaba de decir ciertamente que cuando la democracia se pierde es muy difícil recuperarla, igual que la libertad. Yo siempre digo en todas partes cuando me preguntan que nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive y nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde. Y la realidad es que en Venezuela hemos aprendido de la peor manera, quizás no todos los sectores, pero por lo menos la sociedad está muy clara y eso es lo más importante, y una buena parte de la dirigencia. Y estamos seguros que la verdad va a prevalecer. Desde acá les enviamos muchísima fuerza en este momento, todo el apoyo de quienes creemos en la democracia, en la libertad y que sabemos que la verdad se va a imponer porque no, el crimen y el mal no puede ser más fuerte que quienes están comprometidos con llevar a nuestros países a un sendero de plenitud, de libertad, de desarrollo y lo que además hay que decirlo, el compromiso del presidente Uribe como el suyo, senador y tantos otros con Venezuela ha sido inquebrantable, ha sido permanente y eso es algo que siempre vamos a agradecer. No solo cuando él estuvo en solitario enfrentando a Hugo Chávez con todas sus artimañas, las que Chávez cometía permanentemente, sino también luego, a la medida que pues nuestros países han seguido luchando, el presidente Uribe ha estado en cada momento muy pendiente de nuestra lucha y eso es algo que siempre vamos a valorar y por eso apoyamos muchísimo esta lucha que ahora le toca dar y que seguro va a salir victorioso de ella. Gracias, senadora, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Vamos a seguir en contacto, muy atentos a lo que ocurre en Colombia. Nuestra lucha es la misma y seguro que la libertad siempre es victoriosa. Muchas gracias. Amén, así va a ser. Gracias, gracias. Gracias, senadora. Bien, conversábamos con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático de Colombia sobre la situación del expresidente Uribe. Vamos a una pausa y al regreso seguimos con más de Aquí se habla libertad. Aló.